Hay canciones que trascienden generaciones, himnos que han sido cantados por millones de personas alrededor del mundo durante siglos. Entre ellos, pocos han alcanzado la fama y el impacto espiritual que Sublime Gracia, más conocido como Amazing Grace. Sus palabras han consolado a los afligidos, fortalecido a los creyentes y han llevado esperanza a quienes se sentían perdidos. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de este himno hay una historia muy conmovedora, marcada por el pecado, la desesperación, el peligro y una transformación extraordinaria. La historia de Sublime Gracia es en realidad la historia de un hombre que pasó de comerciar seres humanos a convertirse en un defensor de la fe cristiana. Esta es la historia de John Newton. John Newton nació el 24 de julio de 1725 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Su padre era capitán de barco y pasaba largos periodos lejos de casa navegando por los mares. Su madre, una mujer profundamente creyente, deseaba que su hijo creciera para servir a Dios. Desde muy pequeño ella le enseñó las escrituras y el evangelio, mas sin embargo, cuando John tenía apenas 7 años, su madre falleció debido a una enfermedad. Aquella pérdida marcaría profundamente su vida. Con el paso de los años, las enseñanzas de su madre comenzaron a desvanecerse de su memoria y su corazón se fue alejando cada vez más de Dios. Siguiendo los pasos de su padre, John comenzó a navegar siendo aún muy joven. La vida en el mar durante el siglo XVIII era extremadamente dura. Los marineros enfrentaban tormentas, enfermedades, hambre y constantes peligros. Con el tiempo, Newton adoptó un estilo de vida rebelde, se hizo conocido por su lenguaje ofensivo, su conducta violenta y su desprecio hacia la religión. Incluso algunos de sus compañeros consideraban que era uno de los hombres más blasfemos que habían conocido. Su vida parecía conducirse cada vez más y más hacia la oscuridad. Durante aquella época, el comercio de esclavos era una actividad muy lucrativa. Miles de africanos eran capturados, encadenados y transportados en barcos hacia América para ser vendidos como esclavos. Y John Newton se involucró profundamente en este atroz negocio. Trabajó en barcos dedicados al tráfico de esclavos y llegó a participar activamente en ese sistema cruel e inhumano. Paradójicamente, quien más tarde escribiría uno de los himnos más conocidos sobre la gracia de Dios, estaba participando en una de las prácticas más terribles de su tiempo. Pero Dios aún no había cortado su misericordia para con él. En marzo de 1748 ocurrió el acontecimiento que transformaría para siempre la vida de John Newton. Mientras viajaba a bordo del barco llamado Greyhound, una enorme tormenta azotó la embarcación. Las olas golpeaban con fuerza, el barco se llenaba cada vez más y más de agua y parecía imposible sobrevivir. Durante horas, la tripulación luchó desesperadamente para evitar el hundimiento. En medio de aquella situación, Newton creyó que la muerte era inminente. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, clamó a Dios pidiendo misericordia. Aquella oración marcaría el inicio de una grande transformación en su vida. Contra todo pronóstico, el barco logró sobrevivir a la tormenta. Newton jamás olvidaría aquel día. La conversión de John Newton no ocurrió de manera instantánea. Aunque comenzó a acercarse a Dios después de la tormenta, todavía tendría que luchar durante años contra hábitos y actitudes equivocadas. Mas, sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Comenzó a leer la Biblia con dedicación, empezó a orar regularmente y poco a poco fue comprendiendo la inmensidad del amor y la misericordia de Dios. Con el tiempo abandonó el comercio marítimo y se dedicó al estudio de la fe cristiana. Finalmente llegó a convertirse en pastor anglicano. Muchos de quienes lo conocían no podían creer el cambio que había experimentado. El antiguo blasfemo se convirtió en predicador. El antiguo traficante de esclavos ahora proclamaba el mensaje de la gracia divina. En el año 1772, John Newton escribió un poema para acompañar un sermón que predicaría en su iglesia. Aquel poema hablaba de su propia experiencia espiritual. No era simplemente una composición religiosa, era el testimonio de un hombre que había sido rescatado por Dios. Las primeras palabras decían: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Cada línea reflejaba su propia historia. Se veía a sí mismo como alguien perdido que había sido encontrado por la gracia de Dios. El poema comenzó a cantarse en congregaciones cristianas y rápidamente ganó popularidad. Con el tiempo, este cántico recibiría el nombre como hoy lo conocemos, como Amazing Grace o Sublime Gracia. A medida que pasaban los años, John Newton comenzó a reconocer con mayor claridad la gravedad de su participación en el comercio de esclavos. Profundamente arrepentido, escribió sobre las atrocidades que había presenciado. Sus testimonios ayudaron a exponer la crueldad de aquel sistema. Newton apoyó activamente a quienes luchaban para abolir la esclavitud en el Imperio Británico. Entre ellos se encontraba William Wilberforce, un político
cristiano que dedicó gran parte de su vida a combatir este comercio. Las experiencias y contribuciones de John Newton contribuyeron al movimiento que finalmente lograría grandes avances en la abolición de la esclavitud. Durante los siglos siguientes, Sublime Gracia se convirtió en uno de los himnos más conocidos del mundo. Ha sido traducido a numerosos idiomas y cantado en iglesias de prácticamente todos los continentes. Este himno ha sido interpretado por coros, artistas cristianos, grupos de música tradicional e incluso músicos de diferentes estilos. Su mensaje continúa resonando porque habla de una verdad universal. Nadie está demasiado lejos para recibir la gracia de Dios. Sin importar el pasado, los errores o las caídas, existe esperanza para quien busca el perdón. Ese mensaje sigue tocando corazones hoy, tal como ocurrió hace más de 200 años. En su vejez, John Newton perdió gran parte de su memoria. Sin embargo, una frase permaneció grabada en su corazón. Él dijo: "Mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador". Estas palabras resumen perfectamente la esencia de Sublime Gracia. No se trata de la bondad humana, no se trata del mérito personal, se trata de la misericordia de Dios hacia personas imperfectas. John Newton falleció en 1807, pero el legado de su himno continúa hasta nuestros tiempos. La historia de Sublime Gracia es más que una historia de un himno famoso. Es el testimonio real de un hombre que conoció las profundidades del pecado, la culpa y la desesperación, pero que también experimentó el poder transformador de la gracia de Dios. John Newton jamás ocultó su pasado, nunca intentó borrar los errores que había cometido. Por el contrario, reconocía que había sido alcanzado por una misericordia que no merecía, y precisamente por eso sus palabras han conmovido generaciones enteras durante más de 2 siglos. Cada vez que alguien canta Sublime Gracia, está recordando que Dios puede cambiar vidas, que ningún pasado es demasiado oscuro para su perdón, que ninguna persona está tan lejos que no pueda ser alcanzada por su amor. A lo largo de la historia, este himno ha sido cantado en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en funerales y celebraciones, en pequeñas iglesias rurales, en grandes auditorios. Ha acompañado a personas en sus momentos más difíciles, cuando las lágrimas parecían no tener fin y cuando la esperanza parecía haberse apagado. Y aún hoy sus palabras siguen transmitiendo el mismo mensaje que inspiró a John Newton hace más de 250 años. Que la gracia de Dios es capaz de rescatar, restaurar y dar una nueva oportunidad. Quizás esa sea la razón por la que Sublime Gracia sigue siendo uno de los himnos más queridos de todos los tiempos, porque no habla solamente de la experiencia de un hombre en el siglo XVIII, habla de una realidad que sigue vigente hoy. Todos necesitamos gracia. Cuando Newton escribió aquellas palabras, probablemente nunca imaginó que sería cantado por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, su mensaje cruzó fronteras, idiomas y generaciones, convirtiéndose en una declaración universal de fe y esperanza. Y mientras haya personas buscando consuelo, perdón y propósito, la historia de Sublime Gracia seguirá siendo relevante, porque nos recuerda que incluso en medio de las tormentas más oscuras de la vida, existe una luz capaz de guiarnos de regreso al camino correcto. Recuerda que existe solo un camino y este es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo en San Juan 14:6: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí". Solo a través de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar aquella gracia divina.